vías respiratorias superiores y hay vías respiratorias inferiores. ¿Alguien me puede decir cuáles son las superiores y cuáles son las inferiores? Las superiores son nariz, tráquea y faringe. ¿E inferiores? Pulmones, bronquios y son los que me acuerdo. Ok, bueno. Vías respiratorias superiores es nariz y faringe. Solamente esas son las dos estructuras que abarcan las vías respiratorias superiores. Y las vías respiratorias inferiores abarcan lo que es laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, ¿sí? Primero hay que saber la división de ambas. Nariz y faringe, ¿qué función tienen o cuáles son las funciones principales que realizan esas dos estructuras? La nariz, en este caso las narinas, filtran polvos y bacterias. Sabemos que dentro de la nariz tenemos un par de vellosidades. Esas vellosidades ayudan para detener un poco lo que son las bacterias, ¿sí? La faringe, su función es humedecer y calentar el aire que respiramos. Esa es la función de la faringe. Ahí, bueno, si se alcanza a ver un poco ahí en lo que es la figura que les puse ahí en la diapositiva, vemos lo que es nariz, faringe, si se fijan, aún está todavía no llega a lo que es la garganta, está, digamos, en la parte posterior de lo que es boca. Entonces, esas son las dos estructuras que representan las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias inferiores, como ya lo acabamos de decir, pues es la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. La laringe, pues forma parte ya de lo que nosotros conocemos, lo que es la garganta, que es más o menos, no sé si se distingue, la parte del cuello. Tráquea, pues ya la conocemos, dice que su función importante es prevenir colapsos y obstrucción, es la vía respiratoria con mayor estructura. Los bronquios, pues tenemos un lado bronquio derecho, bronquio izquierdo, sabiendo que el bronquio derecho pues es más largo que el izquierdo. Posteriormente, estos bronquios se dividen en bronquiolos y al final tenemos lo que son los alvéolos. Los pulmones tenemos pues ya derecho e izquierdo. El derecho está formado por 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solamente está formado por 2 lóbulos. Porciones funcionales, tanto ayudan con la conducción como la respiración. Conducción, pues está lo que es la estructura de la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Estas filtran, calientan, humectan y conducen el aire hacia los pulmones. Mientras que hay funciones respiratorias, que es la función es intercambio gaseoso, y pues esta lo realizan lo que son los bronquiolos, que son conductos y sacos alveolares, y así como también son los alvéolos. Sistema respiratorio. Tenemos lo que es ventilación, que en este caso pues, lo podemos considerar como respiración, y lo que es la perfusión. Ventilación dice movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, en la inspiración y la expiración. Perfusión, proceso por el cual los capilares sanguíneos oxigenados pasan a través de los tejidos. Sabemos que también la célula pues necesita oxígeno para poder vivir. Entonces, el sistema respiratorio forma parte importante en lo que es también el sistema circulatorio. Y también, pues se supone, y todos los conocemos, que forma parte para que pueda vivir y desarrollarse
perfectamente lo que es la célula. Sabemos que la célula, pues al no tener oxígeno, pues inmediatamente van a empezar tejidos necróticos y empieza a morir ese tejido. Entonces, fíjense lo importante que es la perfusión. Dice la integridad del sistema de las vías respiratorias para transportar aire hacia y desde los pulmones. Funcionamiento alveolar en los pulmones para oxigenar la sangre venosa y eliminar el CO2 de la sangre. ¿Dónde se oxigena la sangre? ¿Alguien me puede decir? En los alvéolos. En los alvéolos. Funcionamiento cardiovascular y hematológico, adecuados para transportar nutrientes y desechos hacia y desde las células del cuerpo. Entonces también interviene lo que es el sistema respiratorio, en lo que es el funcionamiento cardiovascular. Si no hay esta oxigenación de sangre, pues hagan de cuenta que los tejidos van a empezar a morir. Entonces por eso es muy importante lo que es nuestro sistema respiratorio. Respiración. Estamos hablando ahí de ventilación pulmonar. Difusión de gases, transporte de oxígeno y de CO2. Ventilación pulmonar. ¿Cómo se lleva a cabo? Mediante la inspiración y la exhalación. Difusión de gases, de oxígeno desde los alvéolos hacia los vasos sanguíneos pulmonares. Transporte de oxígeno y CO2. Transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el CO2 de los tejidos hacia los pulmones. ¿Alguien me puede explicar esos tres renglones? ¿Qué quiere decir? Transporte de oxígeno desde pulmones hacia los tejidos y el CO2 de los tejidos a los pulmones. Primeramente, ¿qué es el CO2? Oxígeno. ¿Perdón? Dióxido de carbono. O2 o CO2. CO2, dióxido de carbono. ¿Y qué nos dice la definición de respiración cuando vimos signos vitales? ¿Qué me decía? La inspiración de oxígeno y para después convertirlo a dióxido de carbono. La inspiración de oxígeno para Y convertirlo respira oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Es un intercambio de gases. es un intercambio de gases. Entonces, ¿cuál sería la función del CO2? ¿Qué función tiene ese CO2 en todas las células? Ese residuo Son del desechos. ¿Es, perdón, qué? el residuo del el proceso por el cual se es llevado. Su compañero lo define como residuo. ¿Está correcto? ¿Qué otra cosa me iban a decir? Lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué es más importante, el oxígeno o el dióxido de carbono? O El los dos. oxígeno. No son igual de Pues es importantes, maestra. importante. Ajá. Tienen la misma importancia. Porque hagan de cuenta que el CO2 es el que limpia. Primero inspiramos lo que es el oxígeno. Por eso dice ahí, transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. ¿Sí? Ese oxígeno ya entró a todas las células. Y lo dice, y el CO2 de los tejidos a los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Y el CO2 de los tejidos a los pulmones. O alguien que me explique esos tres parrafitos, que ya hay más o menos con sus aportaciones,
¿Lo pueden decir? Con sus palabras, no quiero que dice... Pues podría ser que el oxígeno que entra renueva todas las células y el dióxido saca todo lo malo de las células, ¿no? Es el que limpia. Usted está diciendo que usted lo define como que va a limpiar. ¿Alguien Sí. más tiene? Ok. ¿Alguien más tiene otra aportación? Y ahí su compañero lo definió, le puso definición como que es el que va encargado de limpiar. ¿Alguien más tiene otra idea? A como ustedes lo entiendan, muchachos. Los estoy esperando. Siempre escucho las mismas vocecitas. Bueno, yo lo entiendo, profe, como de que el dióxido de carbono va a los pulmones para, aparte de limpiar, se vuelve a oxigenar. Ajá. Ahí ya van ustedes ahí descifrando esos tres renglones. ¿Alguien más? Es que pues se supone que cuando nosotros respiramos el oxígeno, primero que nada se va filtrando y queda parte de oxígeno, se va a los pulmones, entonces la circulación, la sangre entra a los pulmones y se oxigena la sangre y la sangre oxigenada se va enviando al resto del cuerpo. ¿Y quién transporta esa sangre oxigenada? Las arterias. Las arterias. Entonces vuelvo a preguntar. Ya ahí ya más o menos ahí empiezan a hacer a decirme la respuesta que yo quiero. Dicen ustedes. Primero inspiramos oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno, pues, está ahí en los pulmones y al momento de respirar se van a lo que son nuestros tejidos. Llegan a esos tejidos, ya a esas células, y después que hacen una limpieza, así como lo dijo su compañero, se expide CO2. Y luego ese CO2, como ya salieron o ya hicieron su función en las células o en los tejidos, pues se regresan otra vez a los pulmones. Y ahí es donde otra vez se vuelve a limpiar y se convierte en... Profe, ¿no habla de la circulación menor? ¿Qué es la circulación menor? A ver. Muy sabelo todo. A ver, díganme qué es la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor era la que iba de los pulmones a la arteria pulmonar y luego pues, se mantenía en ese lapso de pulmones a corazón. Entonces, esa es la circulación menor. Y la mayor era la que pues de ahí repartía a todas las demás partes. De que abarcaba, espérame, yo me la sé, aurículas y ventrículos y luego ya la repartía al resto del cuerpo, según yo. ¿Sí está correcto lo que dice su compañera? Sí, maestra. Sí, profe, según yo sí. Ajá, ya ven que sí Sí. saben, que no están ahí todos de que, ay, no aprendimos nada. Ya hasta me hablaban acá de la circulación mayor, circulación menor, hablamos algo de anatomía. Esto es lo que es enfermería.
tratar de unir todos los conocimientos de las demás materias. ¿Para qué? Para ya dejarlo bien claro en los temas que estamos viendo. Pero sí es importante relacionar anatomía, patología, y no es tanto machetearse las cosas, sino más que todo es ir relacionando. No está diciendo, es que el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Ya me lo aprendí. Pero no. Se lo aprendió en el momento. Pero a lo mejor al paso de una semana o mañana ya se les olvidó. Entonces eso es lo importante, estar relacionando las cosas, relacionando los términos de una manera más lógica, y créanme que eso les va a ayudar a aprender. Bueno, muy bien, me sorprendieron. Factores que afectan la función respiratoria. Hay muchos factores que van a afectar la función respiratoria. Está desde lo que es enfermedades agudas y crónicas que puede tener el paciente, los estilos de vida, que creo que son los factores que afectan desde muy temprana edad, ¿sí? Estamos hablando de hábitos saludables, el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, y pues el tabaquismo es el que está ahí más presente en lo que es las vías respiratorias. Los medicamentos, pues también, regularmente los opioides son los que afectan más lo que es la función respiratoria. Por eso es muy importante, y siempre nos lo recuerdan, que no nos tenemos que automedicar. Hay muchos medicamentos que tienen pues reacciones secundarias que empiezan a deprimir signos vitales, en este caso por la frecuencia respiratoria. El ambiente, pues también, ambiente ocupacional y contaminación ambiental. Ahorita en estos años, pues hemos visto que nuestra contaminación ambiental en nuestro estado ha ido en aumento, ¿sí? Nivel de desarrollo, dice la frecuencia y el patrón respiratorio, pared torácica, ruidos respiratorios y forma de tórax. Salud psicológica, el estrés y la ansiedad pueden provocar hiperventilación. Esos son algunos de los factores que pueden afectar lo que es la función respiratoria. Oxigenación. Vamos a hablar primero de varios términos. ¿Qué es la isquemia? ¿Qué es la hipoxemia? ¿Y qué es la hipoxia? Isquemia. Vamos a escuchar muy frecuentemente en muchas patologías este término, isquemia. ¿Y qué es la isquemia? Dice disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona, en este caso una zona anatómica, que comporta un estado de sufrimiento celular por falta de oxígeno. Sabemos que el principal nutriente de todas las células, pues siempre va a ser el oxígeno. Entonces, la isquemia, ¿cómo la definirían ustedes con sus palabras? No quiero que me lo digan así como está en la diapositiva. Si a ustedes le dicen, oye, ¿qué es esa isquemia? ¿Qué es? Que la sangre no circule bien o que éste se atrase en su periodo de circulación. Así lo entiende su compañero. ¿Alguien más? Que vaya más lento. ¿Que vaya más lento qué? La circulación de sangre. No podemos decir así como Cuando que... es cuando hay menos circulación de sangre y es más lenta. Cuando la circulación disminuye, o digamos la circulación es más lenta, ¿y qué me dice? Y pues que es más lenta, o sea, cuando disminuye y es más lenta. Falta otra cosa ahí. Cuando disminuye por falta de oxígeno. Pero fíjense lo que les estoy preguntando. ¿Qué es isquemia? Imagínense que un paciente les pregunta, oye, si es que el doctor me dijo que tengo isquemia, ¿pero qué es?
Profe, a mí sí me relaciona mucho, no sé si está en lo correcto, pero lo leí, fue de lo que me acordé. Como por ejemplo, cuando de chiquitos se ponen ligas en el dedo Ajá, y el dedo se empieza a hacer azul. O sea, ajá. no están cortando la circulación por completo, pero sí le están dificultando y no está pasando con la normalidad que debería de estar circulando y por lo tanto se torna el color porque la célula no tiene oxígeno porque no está circulando. Ajá, ahí a su compañera dio un ejemplo y lo relacionó muy bien. ¿Alguien más que me pueda decir qué es isquemia para? Ella lo entendió así. Cuando las, A ver, ¿qué? cuando no hay buena oxigenación en las células, Cuando no hay buena oxigenación en las células, debido a, ya nomás compleméntelo con lo que dijeron sus otros dos compañeros. Y ahí en la diapositiva lo está diciendo. Disculpe, maestra, ¿no es un reflejo del cuerpo? Que era cuando se tipo atrofiaba la arteria, algo así. Pues no todo lo vamos a presentar. Entonces no puedo decir que es un reflejo del cuerpo, porque no todos lo presentamos. Solamente lo van a presentar como ustedes lo están diciendo, cuando hay una mala circulación. Entonces no podemos definirlo así como un reflejo, no. A ver, la última niña que dijo, ya nomás le faltaba ahí terminar lo último, que fue lo que dijeron sus compañeros, sus dos compañeros anteriores. por una obstrucción o algo así, por un objeto. Va a haber sufrimiento celular, porque esa célula no está recibiendo oxígeno. ¿Y por qué no está recibiendo oxígeno? Porque la circulación, así como lo dijeron ustedes, la circulación es más lenta. Y el ejemplo que puso su compañera, pues es muy claro. Si yo me hago presión en un dedo, pues ahí estoy obstruyendo que esa parte de ese dedo, pues no llegue el oxígeno. Y el dedo primero se empieza a poner rojo, que era lo que ustedes presentaban cuando se ponen el torniquete, ¿sí? Cuando se ponen el torniquete para sacar una muestra, para hacer una punción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese torniquete? ¿O cuál sería la función del torniquete? ¿Se relaciona algo con lo que estamos hablando? Está obstruyendo la circulación. ¿Está obstruyendo la circulación? ¿Para qué? Al momento de estar obstruyendo la circulación, ¿qué es lo que está haciendo que esas venas se dilaten más? O sea, sean más visibles para nosotros. Ajá, sean más visibles. Y aparte, si se deja mucho tiempo el torniquete, nuestra piel va cambiando de color. Primero se pone roja, después de roja, ¿qué se pone? ¿Morada? Morada. ¿Sí? O azul. Morada, azulada o morada. ¿Y es por qué? Porque está faltando el oxígeno en esa parte de ese brazo o de esa mano. Después sigue el término de hipoxemia. Acuérdense, el prefijo hipo significa bajo. Semia, ¿qué significa? En la sangre. Disminución de oxígeno en la sangre. Entonces ahí el término es la disminución de la presión arterial de oxígeno y la saturación de hemoglobina en la sangre arterial. Después viene el término hipoxia.
es la disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, estos tres términos están relacionados. ¿Por qué? Porque en el primero hablábamos de que la célula le va a faltar oxígeno. Y ahí viene el término de hipoxia. Y lo decíamos que había disminución de lo que era esa circulación. Entonces, al ver disminución, pues hay hipoxemia. ¿Sí? Entonces, esos tres términos están muy, muy relacionados. Y ahora sí empezamos con lo que es el tema de oxigenoterapia. Oxigenoterapia, dice, es el uso de oxígeno para fines terapéuticos en concentraciones mayores al 21% por FiO2, con el fin de tratar o prevenir la hipoxemia. ¿Qué era la hipoxemia? Disminución de oxígeno en la sangre. De oxígeno en la sangre. Su objetivo final es solucionar la hipoxia tisular. ¿Qué era la hipoxia? Disminución de la presión arterial. Hipoxia. Disminución de oxígeno en los tejidos. En los tejidos. ¿Sí? Entonces, fíjense otra vez, el término oxigenoterapia es el uso de oxígeno para fines terapéuticos, con el fin de prevenir la hipoxemia. ¿La hipoxemia era qué? La falta de oxígeno en los tejidos. A ver. Una cosa es hipoxemia y otra cosa es hipoxia. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, muchachas. ¿Es la disminución de presión arterial y el aumento de hemoglobina? No podemos decir así disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Al momento de que hay una disminución arterial de oxígeno, pues claro que va a haber saturación de la hemoglobina. Tanto va a haber disminución de la presión arterial de oxígeno y también va a haber una disminución de la saturación de hemoglobina. Esa es hipoxemia. E hipoxia es cuando los tejidos no hay una disminución del oxígeno. Disminución de oxígeno en los tejidos. Podemos ponerlo así. Oxigenoterapia. Si escuchamos el término de oxigenoterapia, ¿qué quiere decir? Pues de que vamos a usar oxígeno. Pero ¿por qué yo le estoy poniendo oxígeno al paciente? Son dos cosas. Para prevenir la hipoxemia, y al momento que yo prevengo la hipoxemia, pues estoy solucionando que a todos los tejidos llegue ese oxígeno. ¿Sí? No sé si me explique. Sí, por favor. Entonces, son cosas diferentes. Hipoxemia e hipoxia tisular. No confundan los términos. Los objetivos de la oxigenoterapia, ¿para qué son? Pues para tratar la hipoxemia, en este caso la disminución de la presión arterial de oxígeno y la disminución de la saturación de hemoglobina, disminuir el esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Cómo podemos nosotros identificar que el paciente tiene dificultad respiratoria? Porque a lo mejor alguna vez nos va a tocar estar con un paciente que tenga alguna enfermedad respiratoria y nosotros solamente al verlo podemos identificar que ese paciente tiene dificultad respiratoria. Pero ¿qué es lo que se va a hacer visible en ese paciente? ¿Cómo yo puedo decir, ese paciente tiene dificultad respiratoria? Cambia su color de piel, o sea, que se pone así como un poquito más morado. Bueno,
Pero eso es ya cuando ya la dificultad es, vamos a decir así, ya es mucha dificultad. Pero yo lo puedo identificar desde antes. Se ve como que Tra- cansado, como cuando corre. Se ve cansado. ¿Pero qué? Cuando corremos nosotros o cuando subimos las escaleras, ¿cómo es nuestra respiración? Sobreventilada. Agitada. Rápida. Hay hiperventilación, así como dice su compañero. Entonces, si a mí me dicen, toma la respiración de ese paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿cuál va a ser la respiración que yo espere de ese paciente? ¿Cuántas respiraciones va a tener? ¿Normal? Sí. Arriba de 20. O sea, el normal un 20, de 12 a 20 y si está acelerada arriba de 20. Si hay una dificultad respiratoria, entonces la respiración va a ser alta o va a ser baja o va a ser normal, así como dijo su compañera. Alta. Va a ser alta. Va a ser alta, ¿sí? Entonces va a tener una respiración arriba de 20. Entonces ahí yo puedo identificar que ese paciente, si yo tengo una respiración de 25, ahí yo puedo decir, este paciente trae dificultad respiratoria. ¿De qué otra manera puedo también decir o identificar que el paciente tiene dificultad respiratoria? ¿De qué otra manera? Cuando está muy lenta. Pues es Con que el cuando pulso. subes a una persona, pues, o sea, se nota, no es, o sea, no sabía cómo explicarlo, pero es como que muy pausada o que no agarra el suficiente aire. A ver, ahí ya su compañera ahí como que ya tiene más o menos la idea. Físicamente, ¿cómo vamos a ver al paciente? Ya ustedes dijeron que la respiración va a ser alta. A lo mejor hasta va a hiperventilar. Pero físicamente, ¿cómo podemos identificar? Su compañera dijo que se va a poner morado, pero eso es ya cuando ya el paciente a lo mejor no tuvimos el momento de checarlo realmente y al paciente pues ya se nos puso todo cianótico. Al momento de Se va a ver hablar, adelante, adelante. Cuando hay el una paciente. respiración profunda, ¿no? También, ¿se acuerdan que había también tres tipos de respiración? Si yo inspiro ahorita, ¿qué se me va a ver en mi abdomen? Las costillas. Se van a hacer visibles los espacios intercostales. Entonces ahí con eso también yo puedo decir que el paciente tiene dificultad respiratoria porque está haciendo mucho esfuerzo para que ese aire entre. Si ustedes hacen ese inspirar profundamente, háganlo ahorita que están ahí sentados en su computadora y chéquense su abdomen. Si se fijan que los espacios intercostales son muy visibles. Entonces también ahí podemos decir que el paciente tiene dificultad respiratoria. Ahora, su compañera decía que se pone morado. ¿Cuáles son los principales sitios anatómicos donde vamos a ver ese cambio de color de piel? En la boca. En En el la- área peribucal, ¿dónde más? En lo que está más lejos de nuestro corazón. Estructuras que están más lejos de nuestro corazón, ¿cuáles pueden Los ser? pies, Los En pies. los pies los dedos. los dedos. y en la yema de los dedos. ¿Sí? Entonces, ya inmediatamente váyanse a esos sitios, verificar que si son visibles sus espacios intercostales, checar su respiración, si es más alta si tiene más alta de 20, hay 25, 26, 28, y checar esas zonas anatómicas si realmente está cambiando de color. Y ustedes mismos lo dijeron, área peribucal, yemas de los dedos de las manos y en los pies.
¿Cuándo va a estar indicado que si a un paciente se le administre oxígeno? Dice, cuando hay una disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial de PaO2 en la inspiración, cuando hay una disminución de la ventilación alveolar, cuando hay alteración de la relación ventilación-perfusión, cuando hay un descenso cardíaco, cuando hay hipovolemia y cuando hay disminución de la hemoglobina. Todo esto, pues sale en exámenes de laboratorio. La disminución de oxígeno, que nosotros lo conocemos como gases arteriales. ¿Sí? Así se llama ese examen de laboratorio. ¿Por qué dicen que cuando hay disminución de la hemoglobina tenemos que administrar oxígeno? Porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Exactamente. ¿Sí? Ya más o menos ahí van haciendo funcionar su hámster que tienen allá arriba en la cabeza. Efectos tóxicos de oxigenoterapia. ¿Qué quiere decir con efectos tóxicos de oxigenoterapia? Efectos secundarios adversos que puede causar. Efectos secundarios. ¿Sí? Dice, cuando hay toxicidad de oxígeno, pues el paciente va a tener algunos signos y síntomas. Y estos son tos áspera y seca. Va a haber molestias torácicas, inclusive hasta dolor en lo que es su tórax. Parestesia de extremidades. ¿Alguien me puede decir qué es el término parestesia? ¿Qué son parestesias? Si estamos hablando de oxígeno y ahorita les dije que regularmente cuando empieza a haber falta de oxigenación, pues hay... Pintezón. ¿Perdón? Es la sensación. Es como cuando se te la sensación. uno la pierna o así. Ajá, cuando hay cosquilleos. Como una extrema sensibilidad, ¿no? Ajá. Hay cosquilleos, calor y frío en lo que son las extremidades, pues en este caso tanto puede haber en extremidades inferiores como en extremidades superiores. Como si se te hubiera dormido. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con oxígeno, tenemos que preguntarle todo eso. Si no tiene molestias en el tórax, si no siente hormigueos en sus extremidades, porque a veces decimos, pues no, ya tiene oxígeno, ya no me necesita para nada. Pero también el oxígeno tiene efectos tóxicos, ¿sí? Imagínense que un paciente lo tengan ustedes con oxígeno y empiece con vómito, empiece primero con náuseas y luego con vómito, pues hay que relacionar lo que es debido a lo que es el oxígeno. A lo mejor se le está administrando de más de lo que él necesita. Puede haber inquietud, inclusive puede haber letargo. Dice que donde tenemos que tener mucho cuidado cuando haya efectos tóxicos de oxígeno, pues en los prematuros o pacientes geriátricos, en este caso, pues pacientes de la tercera edad, adultos mayores, y en pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Ahí es donde tenemos que tener más cuidado cuando esos pacientes tienen indicación de administrarles oxígeno. Vigilancia de la oxigenoterapia. Primeramente, pues hay que verificar realmente que esté la prescripción médica. ¿Cuántos litros de oxígeno tenemos que administrarle? Eso te lo da el médico, eso tú nada más sigues la indicación. El paciente tiene que estar en una posición semifowler. ¿En cuántos grados es una posición semifowler? 45. 45 grados, ¿sí? Estimular ejercicios respiratorios. Ahorita vamos a ver
con qué aparatito se va a hacer esos ejercicios respiratorios. Regularmente es el inspirómetro, que yo creo que en el curso se los mostraron, ¿no? ¿O no? ¿No llegaron a mostrárselos? ¿Uno de unas bolitas? Sí. Sí, sí. Entonces, con ese inspirómetro estimulan a hacer los ejercicios, en el cual hacen que los pulmones vuelvan a tener esa misma capacidad de respirar. Hay diferentes tipos de oxigenoterapia, en este caso para ayudar a la oxigenación al paciente. Está desde ponerle una mascarilla de cánula nasal, una mascarilla, la oximetría de pulso y el uso del espirómetro, ¿sí? Muchas de las veces cuando utilizamos este aparatito, pues el paciente piensa que va a soplar y no, es inspirar, ¿sí? A veces los médicos le dicen, tenga, cómprase este aparatito y va a hacer ejercicios respiratorios. Entonces, como el paciente ve que trae unas bolitas y aparte trae una válvula ahí para ponérselo en la boca, pues él piensa que lo que va a hacer es soplar. Y no, va a inspirar para poder ayudar a la oxigenación. Dentro de los sistemas de oxigenoterapia, pues vimos ayer que hay bajo flujo, de alto flujo y de flujo mixto, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar sistemas de bajo flujo? Dice, el paciente respira una cantidad de aire ambiental junto con el oxígeno, pero requiere de un patrón respiratorio estable y cooperador. A lo mejor este paciente solamente tiene una dificultad muy pequeña de respiración, ¿sí? Y solamente requiere entre 3 a 5 litros. Entonces aquí, como son sistemas de bajo flujo, perdón, vamos a utilizar lo que son cánulas nasales, mascarillas simples o inclusive mascarilla con reservorio. Aquí en el pulso oxímetro, pues a lo mejor este paciente va a tener un 95% de saturación de oxígeno. Si tiene un 95%, pues solamente hay que utilizar sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo. Sistemas de oxigenoterapia de alto flujo. Dice, cuando las concentraciones de oxígeno son específicas y no se afecta tanto al patrón respiratorio. Ahí, a lo mejor el paciente tiene una saturación de oxígeno entre 92 o inclusive hasta 93% a 95%. Y ahí es donde utilizamos una mascarilla tipo Venturi. De flujo mixto, pues combina bajo y alto flujo. Aquí pues los ejemplos pues son las campanas de oxígeno, que son los que se ponen en los pacientes recién nacidos, neonatos o inclusive hasta lactantes. Tubos en T, que eso ya están conectados a lo mejor lo que es un ventilador, o tiendas de oxígeno. Y aquí nos muestran los dispositivos para administrar el oxígeno. Siempre vamos a ver que dentro del hospital pues siempre está empotrado esa toma de oxígeno a lo que es la pared, ¿sí? Y aquí nos dice, hay flujómetro que viene siendo, ay, no sé si se puede, que es donde se mide, que puede haber de 5, de 10 o hasta 15 litros por minuto. La fuente de oxígeno que está, que es la que está empotrada en lo que es la pared. El humidificador. ¿Para qué nos sirve el humidificador? Porque el oxígeno está en seco, es para humedecerlo. Porque si le entra el oxígeno seco, le arde al paciente. Ajá, tiene molestias. Entonces, este frasquito siempre tenemos que verificar
que tenga agua. En este caso, pues se pone lo que es el agua inyectable, ¿sí? Y siempre tiene que estar a la mitad de este frasco. Ahí en este frasquito, pues a veces nos indica hasta qué límites es donde debemos de llenar con ese líquido. Entonces siempre se va a llenar con agua inyectable. Siempre vamos a saber, siempre tenemos que saber en qué condición tenemos el paciente. En este caso, pues el médico es el que va a decir cuánto cantidad de oxígeno tenemos que administrarle. Si se va a utilizar una cánula nasal, que si se va a utilizar una mascarilla simple, una con reservorio. Y esto se va a seleccionar dependiendo la condición del paciente y las necesidades de oxígeno que tenga el paciente. Dispositivos para administrar oxígeno, pues sabemos que la cánula nasal, en este caso en los hospitales son más conocidas como puntas nasales, pues es las que van directamente a lo que son las narinas del paciente, ¿sí? Después está lo que es la mascarilla simple o mascarilla con reservorio. La mascarilla con reservorio pues es la que tiene la bolsita abajo. La mascarilla simple es como la que vemos aquí en la foto del lado derecho de su pantalla, ¿sí? Y las mascarillas tipo Venturi pues son estas. Ayer, ¿para qué decían que era la mascarilla tipo Venturi? ¿Qué tenían de particular esas mascarillas? ¿Y las que vieron la clase? A ver, las que vieron la clase, ¿qué tenían de particular esas mascarillas? Profe, ¿no eran las mascarillas que podías controlar el nivel de oxígeno? O sea, que era más controlado. Por eso se ve ahí que tiene un aditamento, que ahí lo vemos entre color amarillo y azul. Ahí con ese aditamento extra, pues podemos manejar correctamente lo que es el oxígeno administrado en el paciente. La cánula o puntas nasales, que les digo que son más conocidas como puntas nasales, esa podemos colocarla cuando el paciente tiene indicado de 1 a 6 litros por minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente requiere de 24 a un 44% de oxígeno. Dice el método cánula nasal, indicar al paciente que respire por la nariz con la boca cerrada. Eso es lo que a veces nunca nos dicen. A veces a nosotros me dicen, ponle la punta nasal. Y vas con el paciente y se las pones, les pones los 3 o 4 litros que tiene indicado y ya. Sin saber que el paciente también tenemos que darle esa recomendación. Decirle que solamente tiene que respirar por la nariz, que eso es la respiración correcta. Y mantener su boca cerrada. ¿Para qué creen que va a ayudar el paciente que respete esta indicación? ¿Por qué le voy a decir al paciente que respire por la nariz y que mantenga su boca cerrada? ¿Para qué? ¿O por qué le voy a decir eso? Para que entre el oxígeno deseado correctamente. Para que la oxigenación sea la correcta, ¿sí? Y realmente le esté ayudando ese oxígeno. Así como lo dijo su compañero. Podemos administrarle, ya les dije, desde 1 litro hasta 6 litros por minuto. Y ahí nos dice que 1 litro es un 24%, 2 litros es un 28%, 3 litros es un 32%, 4 litros 36%. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a administrarle de un 24% hasta un 44% en lo que es la utilización de la cánula nasal.
Dice administración de oxígeno en bajas concentraciones, porque pues se supone que la cánula nasal es un sistema de bajo flujo. Cuando el paciente tiene una enfermedad aguda o crónica con hipoxemia o tiene simplemente una dificultad respiratoria leve. O también se pone cuando el paciente está en un proceso posoperatorio, ¿sí? Debido a lo que es la anestesia. Ventajas, pues es el más utilizado, no impide comer o hablar en el paciente y pues es fácil de usar. Las desventajas, pues causa mucha resequedad en lo que son las narinas y fácilmente se salen de su lugar, o sea que no se colocan, si no la colocas tú adecuadamente entre lo que es la narina y lo que es la oreja del paciente, pues va a estar ahí dificultándose y se le va a caer y que pónsela y que otra vez. Entonces, esas serían las desventajas. Valorar, dice valorar la saturación de oxígeno, no porque ya el paciente tiene la cánula nasal, ya vamos a decir que ya le solucionamos su dificultad respiratoria, sino que también tenemos que estar verificando su oximetría. Que si el paciente tiene esfuerzo respiratorio, podemos estar checando ruidos pulmonares. Fíjense, estos también se nos pasaron. Para poder identificar también una dificultad respiratoria grave, también aquí nos dice que el aleteo nasal. También podemos identificar que cuando el paciente está sufriendo una dificultad respiratoria, también el aleteo nasal es un signo muy importante. Sí dijimos la taquipnea y sí dijimos la disnea, pero también el aleteo nasal también nos indica que el paciente tiene dificultad respiratoria. Y pues que vamos a estar esperando pues que la saturación de oxígeno llegue a rangos normales, mejorar la frecuencia y profundidad y esfuerzo respiratorio. Dice que en los pacientes, aquí tenemos una nota, que en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, limitarse a no más de 2 a 3 litros por minuto. Eso pues es como nota para nosotros. Implementación, pues establecer precauciones de seguridad para el uso de oxígeno, conectar la cánula a la toma de oxígeno con el humidificador, ajustar la velocidad de flujo indicada, revisar que el oxígeno fluya por la cánula, porque a veces nada más lo ponemos, pero pues debemos de decirle al paciente si está sintiendo que está entrando ese oxígeno. Colocar las puntas nasales en las narinas, fijar los tubos detrás de la oreja con ajustadores debajo del mentón o bien alrededor de la cabeza del paciente. ¿Sí? Esto es más que todo para cómo tenemos que colocar esa cánula nasal. A mí me gusta mejor que lo fijemos en las orejas y ajustarlo en lo que es la barbilla, porque si lo ponemos así como para que toda la cánula esté alrededor de la cabeza, pues el paciente ni se va a poder acostar, va a tener esa molestia que le estorba esa cánula. Las mascarillas, pues ¿qué ventajas tienen? Dice facial simple, perdón. Puede haber con reciclador parcial o sin reciclador. En este caso, pues, puede también ser mascarillas tipo Venturi. Profe, perdóneme que la interrumpa. Ahorita me tengo que retirar porque tengo que ir a consultarme. Por si, no sé si ya tomó lista. Sí, ya tomé lista con los que estaban conectados. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Pacientes que requieren de concentraciones mayores de oxígeno. Entonces, las mascarillas se van a utilizar en pacientes que requieren mayores concentraciones de oxígeno. Y pues aquí tenemos que puede haber mascarilla simple, mascarilla con reciclador, sin reciclador y mascarilla tipo Venturi. Estas mascarillas se van a estar administrando oxígeno desde 6 litros por minuto hasta 10 litros por minuto. Una mascarilla simple, pues aún se considera de flujo bajo, puede ser de 6 a 10 litros por minuto, ¿sí? Una mascarilla con reciclador, igual la de sin reciclador, puede ser de 6 a 15 litros por minuto. ¿Cuál es la diferencia entre la con reciclador y sin reciclador? Pues que la con reciclador te va a dar te va a aumentar de un 70 a un 90% y la sin reciclador de un 60 a un 100%.
el esfuerzo va a ser máximo. La mascarilla Venturi pues es de alto flujo y esta nos puede dar desde 4 hasta 10 litros por minuto y va a tener de 24 al 55%. Si ustedes se fijaron que tanto en la cánula nasal como en estas mascarillas nos habla mucho de por ciento. ¿Qué tiene que ver ese por ciento? Porque acá en las cánulas nos decía que, fíjense, de un 24 a un 44%. De acá es desde, bueno, la abajo todavía se considera de un 35 y a otras nos están marcando hasta un 100%. ¿Qué tiene que ver ese porcentaje? ¿De qué nos habla? La cantidad que se le administra de oxígeno. No, la cantidad es la del lado izquierdo, la de 6 a 10 litros por minuto. Esa es la cantidad. Pero el porcentaje. Perdón, no le escuché. ¿Porcentaje de oxígeno? Porcentaje de oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia, por ejemplo, a ver, usted mismo que me contestó. Porcentaje de oxígeno. Entonces, en la mascarilla con reciclador y la mascarilla sin reciclador, ¿cuál sería la diferencia en lo que son las concentraciones de oxígeno? Porque en la mascarilla con reciclador dice de un 70 a un 90 y la mascarilla sin reciclador de un 60 a un 100. La velocidad en la que se administra, ¿puede ser? La velocidad no. Ya su compañero dijo de las concentraciones, pero ¿por qué? Concentraciones de oxígeno, pero ¿por qué con una con reciclador tiene de 70 a 90 y una sin reciclador tiene de 60 a 100? Y fíjense, todavía la de alto flujo, que es la Venturi, tiene de 24 a 55. O sea que Oye, profe, tengo una pregunta. ajá. ¿Qué no respirar 100% de oxígeno es tóxico? Entonces, ¿cuáles serían los valores normales de la oximetría? Según respiramos el 20% de oxígeno y lo demás es un compuesto de la capa de ozono. Pero eso es porque estamos acostumbrados a nuestro tipo de ambiente. Pero quiero que me conteste eso. Usted que me respondió. ¿Por qué me sale con otra pregunta? Primero contésteme eso. O otra persona que quiera participar. Porque aquí yo estoy hablando como que, de 60 a 90, pero nadie me preguntó, oiga, maestra, ¿de qué se refiere de ese 35 a 60? ¿O qué se refiere de ese 70 a 90? ¿O qué se refiere de ese 60 a 100? ¿O de las Venturi que tiene un 94 a un 55? A ver, como no me preguntaron, entonces yo sé que ustedes saben. Su compañero dijo que era concentración. Es lo que inspiramos. ¿Qué? ¿Pero qué inspiramos? El oxígeno, o sea, es lo que inspiramos con ese tipo de mascarillas. Pero entonces, ¿por qué la mascarilla Venturi, que es de alto flujo, nada más inspiramos 24 a un 55% o qué? Y fíjense que la Venturi dice de flujo alto. Entonces no puede decir lo que usted me está diciendo. No puede ser.
Diles, díganme. No me voy a mover de ahí hasta que me digan. Es el porcentaje de oxígeno en la mezcla de 24 a 55. Es el porcentaje de oxígeno en la mezcla. Pero entonces, ¿por qué decimos que hay de flujo alto y de flujo bajo? Y dentro del flujo alto tiene que ir de un 24 a un 55 y del flujo medio, en este caso las mascarillas, dicen que es de un 70 a un 90 y de un 60 a 100. O sea, ¿por qué? Profe, yo lo entiendo así. Por ejemplo, cuando con el agua, Ajá. en una manguera, cuando Ujú. en la manguera es un popote pequeño, sale esa cantidad de agua. Sí. Y luego, si es un popote más grande, pues sale la misma cantidad pues, que se administra, pero más expandida, por así decirlo. Así lo entiendo yo. A ver, otra vez. ¿Cómo? Dice que es una manguera. O sea, sí, o sea, por ejemplo, ¿Qué es la tenemos, velocidad con la que se administra? o sea, tenemos, no sé, 10 litros de agua. Ajá. Y esos 10 litros de agua se sacan con un tubo pequeño, que Ajá. sería el flujo mínimo. Sí. Y con un tubo grande, o sea, sale de que la misma cantidad, pero con más fuerza, más cantidad. No sé, ¿me explico? Sí, Bueno, sí, así lo sí. entiendo yo. Así lo entiende. Muy bien. Ya más o menos ahí, por ahí va la respuesta. Pero no es la respuesta. Primero dijimos y hablamos que hay sistemas de oxigenación de alto y de bajo flujo. Eso sí lo entendimos, de alto y bajo flujo. De bajo son las cánulas, de alto son las mascarillas. ¿Sí? Ahí está. Eso sí lo entendimos, que hay de bajo y que hay de alto. Y que hay otros aditamentos que pueden dar un flujo mixto. Debajo están lo que son las cánulas y las mascarillas con reservorio. Y de alto están las mascarillas tipo Venturi. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar un sistema de flujo bajo? Cuando el paciente, ¿qué? No lo necesite con tanta urgencia. Sí, puede ser. También puede ser que a lo mejor el paciente no requiere de tanto oxígeno. O sea, Y en que el- él se puede ayudar Ajá, con una de ese tipo de mascarillas. Perdón. ajá. Entonces, en el bajo flujo es cuando el paciente no requiere mucho oxígeno. Y en el de alto flujo es cuando el paciente requiere, pues, de mucho oxígeno. ¿Sí? ¿Así lo entendemos? Sí, profe. Ok. Ahora vámonos a la pregunta que les hice. A esta. ¿Por qué en las de bajo flujo nos dice que hay puede ser desde un 60 hasta un 100%? ¿Pero de qué? Mientras en las de alto flujo, que la mascarilla Venturi, me dice que va a ser de un 24 a un 55%. ¿Pero de qué? Se supone que en la de
flujo alto es porque el paciente requiere mucho oxígeno. Y en el flujo bajo o mínimo, el paciente no requiere mucho oxígeno. Es el oxígeno que se le da para apoyarlo. O sea, digamos que si él tiene un 70% de respiración, o sea, el por ciento, nosotros le damos el 30% que le falta. Ujú. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿O sí le entendieron a lo que dijo su compañero? Sí, o sea, lo que el paciente necesita para lograr una buena respiración, pero depende de la mascarilla que ocupe. Ajá. Entonces, ¿por qué la mascarilla tipo Ventilo tiene de 24 a un 55? ¿Cuánto le vamos nosotros a estar administrando en esta mascarilla? Al utilizar esta mascarilla, ¿cuánto oxígeno le vamos a estar administrando? ¿Cuánta concentración? Si estoy diciendo que en esa mascarilla es cuando el paciente requiere mucho oxígeno. Lo que dijo su compañero es correcto, pero ahora quiero que ustedes me lo entiendan. Él ya lo entendió o ya lo sabía, no sé. O sea, el paciente ya puede respirar cierto porcentaje. Lo que hace la mascarilla es completarlo. Sí, pero ¿por qué en la Venturi tiene cuánta concentración de oxígeno le vamos a administrar al paciente cuando utilicemos una mascarilla tipo Venturi? Pues del 24 al 55. ¡Ay! No, a ver. 45 a Lo que, 76%. lo que necesite. Lo que necesite, pero ¿qué es lo que necesita? O sea, lo que necesita, vamos a decir qué tipo de mascarilla es la que lleva. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuánto necesita para yo utilizar una mascarilla Venturi? De 24 a 55. De 4 a 10 litros por minuto. Eso es, cabezones. Ay, ya, si me vieran cómo estoy con los cabellos así, casi estirándomelos. Dijimos que los 4 a 10 litros por minuto, esa es la cantidad que yo le voy a poner ahí en el flujo, en esta cosa, mire. De los 4 a 10 litros por minuto es donde yo voy a poner este flujómetro. Ahí es donde lo voy a abrir o lo voy a cerrar. ¿Sí? Eso es. Ustedes me están diciendo que es la concentración. Al momento de estar hablando ese porcentaje, dicen que es la concentración. Sí. Entonces, ¿por qué en la mascarilla Venturi, que es de flujo alto, me dice que es de un 24 a un 55%? ¿Pero qué? Si ustedes me dicen, pues es que va a administrar 24 a un 55%. Entonces, si es flujo alto, ¿por qué ahí voy a administrar menos? ¿Y por qué en el flujo bajo voy a administrar más? Si sabemos que cuando es un sistema de flujo bajo es porque el paciente no requiere mucho oxígeno. Y cuando si estemos hablando de un sistema de flujo alto es porque el paciente requiere oxígeno. No es porque es lo que él puede respirar, o sea, de 4 a 10 litros por minuto, o lo que necesita. No, no es eso. Su compañero ya les dio la respuesta.
Otra vez. Dice ahí en esa tabla. Sabemos que las mascarillas son de flujo alto o flujo bajo. Digo, maestra, quizás no esté bien lo que voy a decir, pero ¿no será eso, o sea, el 24/55 o 24/55, lo que respira el paciente y lo que le vamos a administrar es todo lo demás? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le vamos a administrar? ¿Cuánta concentración? De 45 a 76. Ajá. Entonces, el paciente está, la concentración que él requiere del paciente es mucho más. Porque ya estamos hablando desde un 45 hasta un 75%. En las mascarillas, simple y con reciclador y sin reciclador, pues solamente el paciente requiere un 30%. Y ese 30% nosotros se lo vamos a dar con la mascarilla que le estamos administrando, que le estamos colocando. Ahora sí ya entendieron. ¿Sí o no? Lo que dijo su compañero está correcto. Yo sí lo entendí. ¿Sí? Seguros. Porque esto lo leí en sus PIAs y muchos decían, en las prácticas no entendí mucho de oxigenoterapia. Y lo que dejaron así como oportunidad. En procedimientos que tenían oportunidades. Bueno, digo, a mí ya me quedó claro ahorita. Uh-huh. Entonces, eso es lo que es, si yo voy a estar utilizando una mascarilla de alto flujo, es que porque el paciente va a requerir mucho oxígeno. Entonces, ese porcentaje que yo le voy a estar administrando va a ser hasta un 45, de un 45 hasta un 75. O sea que el paciente solamente tiene de concentración de oxígeno, el paciente, de 24 a 55. ¿Sí? ¿Y con qué aparatito vamos a medir ese 24 a ese 55? Con el oxímetro. Con el pulsioxímetro. También podemos hacerlo con los gases arteriales. Pero entonces, ¿por qué nos dice, por ejemplo, ahorita con lo que respecta a la pandemia? Dice que cuando el paciente tiene un 85% de saturación, el paciente ya requiere de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿en qué porcentaje de saturación de oxígeno al paciente lo van a intubar? Porque eso es lo que se ha escuchado y eso es lo que se hace en el hospital. Llega un momento que el paciente no puede respirar por sí solo, se intuba y se conecta a un ventilador. Con menos de 24%, ¿no? No. De sus compañeras que nos hablaron del tema de la clase de ayer, a ver, ¿qué hablaban las compañeras de lo que era el pulsoxímetro?
De las que dieron la clase no he escuchado a nadie. Y eso que ellas estudiaron la clase. Y sigo oyendo las mismas voces. García Dimas, Garza García, Coutinho, Evelyn y la otra niña que pidió permiso para retirarse. Ah, y ahorita no supe quién, no identifiqué la voz del que dio la respuesta. ¿Quién era? César. Ah, César. Son las únicas vocecitas que he escuchado en casi todo el semestre. Ay, Cielo, pero yo creo que Cielo no está ahorita aquí porque ella estuviera ahí diciendo y no la he escuchado. Y son las únicas voces. Profe, yo sí estoy aquí, pero siempre que quiero hablar, hablan los demás. Ay, sí. Voy a dejarles de tarea que investiguen. Ahí no viene en su libro. ¿Cuándo se decide intubar a un paciente? ¿Con cuánto porcentaje de oxígeno tiene que tener ese paciente para poder decir, ese paciente lo vamos a intubar? ¿Sí? ¿Sí entendieron la tarea? Ok, profe. Esa tarea, el próximo jueves, ¿ya terminaron ustedes las clases de todos los maestros? O sea, ¿ya la próxima semana van a tener clase también o ya no? En algunas materias. Por ejemplo, el martes. ¿Ya terminaron todas las clases del martes? Pues yo creo que vamos a seguir teniendo anatomía porque todavía no terminamos temas. Sí, pero me refiero a que alguna hora que tengan libre el martes. De 7 a 8:40 no tenemos clases. Y Pero supongo que tampoco vamos a tener las próximas porque son inglés y también ya terminamos con ella. Bueno, porque les quiero proponer eso. Ya ustedes me dicen si sí o si no. Yo el martes solamente tengo una clase, pero esa ya tarde, de 1 a 10 a 2 de la tarde. Es la única clase que tengo los martes. Se ve que no vamos a terminar, porque apenas vamos ahí. ¿Quieren que adelantemos una clase? Ustedes díganme, porque a mí todavía me falta mucho. Miren, todavía falta todo lo que es la terapia percusiva, terapia respiratoria y todo eso. Ustedes digan. Si no, el próximo jueves empezamos con el último tema, que es todo el perioperatorio. Porque acuérdense que el viernes es su examen. Bueno, ya, con ese silencio ya me dijeron todo. Entonces, el próximo jueves vamos a ver todo lo del preoperatorio, ¿sí? Y el viernes sería su examen. Entonces, este repaso hasta aquí lo dejamos. El jueves vemos lo del todo lo que viene de operatorio. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, y el viernes sería su examen.
Ok, profe. Ok. Ok, profe. Ok, profe. ¿Alguna duda que tengan? Por mi parte no, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Todo bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves para ver el último tema. Ok, profe. Ok, profe, chao. Gracias. Adiós. Gracias, maestra. Adiós. Bye. Gracias, Cuídese, profe. profe.